La polémica licitación de los pasaportes que hoy está en un interminable rollo. Sacar este documento, renovarlo en promedio cuesta 185,000 pesos. Detrás de ese millonario contrato está esta firma, grábense por favor su nombre, Thomas Gregg & Sons. Se trata de una poderosísima compañía que tiene monopolizadas jugosas licitaciones con la registraduría en el tema electoral, en cabeza del cuestionado registrador Alexander Vega. En los próximos días, óigase bien, podría sumar a su larga lista de contratos con el Estado este de los pasaportes y embolsillarse la bobadita de 600,000 millones de pesos. Este concurso público fue suspendido por el canciller Álvaro Leiva, dadas denuncias de posible direccionamiento. Thomas Gregg es la única empresa, compañía, firma, con otras más, con una figura legal que ya van a ver, pues estaba participando y la única que raramente cumple con los requisitos. Todo esto no lo digo yo, sino lo denuncia el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila. ¿Por qué se cae la licitación de los pasaportes con Thomas Gregg & Sons? Se estaba favoreciendo la contratación para que se la ganara Thomas Gregg & Sons. ¿Por qué? O sea, ¿estaba direccionada? Direccionada, porque básicamente lo que se decía se pedía experiencia, se pedía capacidades que solo Thomas Gregg tenía. Y es tan así que en un documento del señor José Antonio Salazar Ramírez, del secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, manda un comunicado para la contratación por el escándalo y manda un comunicado a la Fiscalía para que se investigue por qué se direccionan los contratos. Es decir, lo que estamos al borde es que contratos de miles y miles y miles de millones de pesos habrían sido direccionados para que se los gane un grupo empresarial. Y en este momento se cayó la contratación. ¿Qué otras licitaciones hacen que esta compañía sea considerada como la reina de las licitaciones de Colombia? De 2007 a hoy, más o menos 15, 16 años, Thomas Gregg & Sons es la encargada de ganarse todas las licitaciones en materia electoral por 4.6 billones de pesos. 4.6 billones se ganan siempre las mismas licitaciones. ¿Y la mayoría de las licitaciones están con Thomas Gregg & Sons? No, pero con la registraduría. Con la registraduría. Pero te voy a dar este dato que es una de las cosas más vergonzosas que hay. De 2007 a hoy son 45 contratos, etcétera, que se ha ganado Thomas Gregg. De esas, 26 contratos son selección abreviada. Ya te explico qué es eso. Ajá. 18 contratación directa, a dedo, y solo una licitación. Concurso público solamente uno. Compitió con otras solamente en una ocasión. Una vez de los 4.6 billones. Lo demás es direccionadas. Y de esos 4.6 billones que han contratado con los impuestos de los colombianos, ¿cuánto lo han retribuido en impuestos para el país? Lo que pasa es que Thomas Gregg & Sons tiene, está basada en unas islas, Guernsey, que ellos mismos lo ponen en su página web, que es catalogado por América del Norte y por Europa como un paraíso fiscal. Entonces ellos, la pagada de impuestos no la hacen acá. Aquí pagan algunos impuestos, pero como tienen base en un paraíso fiscal tributario es por fuera de Colombia. No, ni siquiera pagan porque es paraíso fiscal. ¿Qué es abreviada? Abreviada es que, es mucho más corto, los requisitos son más pequeños, son más dirigidos, se salta la contratación de la ley 80, que es licitación. Los requisitos son hechos a la medida de esta compañía del contratante. Pero mira, te doy este dato, de las 26 contrataciones abreviadas, solo en 4 hubo 2 proponentes. En las demás estaban solo ellos. Aunque era abreviada, solo se presentaban ellos, porque las exigencias eran solo para ellos, que ningún otro empresariado o grupo empresarial se podía presentar. Eso es lo que llaman un pliego sastre. Aquí podría considerarse y aplicar la popular frase de ¿cómo voy yo ahí? Es muy raro que solo una empresa o un grupo empresarial se haya ganado la mayoría de las licitaciones en términos de seguridad jurídica para cualquier persona. Es decir, lo normal es que en un mundo capitalista como este, las empresas compitan. No se entiende por qué siempre se la gana la misma. ¿Y por qué en los contratos de esta compañía con la registraduría hay un manto de duda? Por varias cosas, porque la forma como opera es que hay una figura que llaman uniones temporales. Entonces Thomas Gregg & Sons tiene un montón de uniones temporales. Entonces Thomas Gregg & Sons Limited, Thomas Gregg & Sons Express, Seguridad Móvil y Colombia, es decir, ellos tienen filiales. Ellos luego se reúnen
y forman una unión temporal. ¿Es como una nueva firma? Como una nueva persona jurídica, como una nueva empresa. Entonces les colocan nombres como la última que estuvo en un escándalo durísimo, que es Disproel. Le colocan CEN y se ganan la licitación. Entonces uno dice, ah, no, pero la anterior fue CEN y esta es Disproel, es una empresa diferente. No, son los mismos conglomerados. ¿Crean nuevas firmas para distraer un poco la atención? Exactamente, para evitar que se diga que son los mismos. El 13 de marzo del 2022, el sistema electoral colombiano tuvo una catástrofe. 1 millón de votos aparecieron y desaparecieron, o al revés, desaparecieron y aparecieron, como lo quieran ver, que fue el famoso conflicto donde el pacto histórico logra 4 curules más 1 millón de votos. Eso se lo ganó, los encargados de eso, que es una empresa también de estas firmas, Disproel. ¿Qué garantía o tranquilidad puede haber para este nuevo proceso electoral? Ninguno, porque todo sigue igual y seguramente se lo va a volver a ganar Thomas Gredanzón en todos Pero los disfrazado software. con otra de las firmas o uniones temporales. Con otra unión temporal, que de hecho una de las formas más complicadas, y esa es una de las grandes reformas que tendríamos que hacer en este momento, es o se prohíben las uniones temporales o se aceptan bajo condiciones de permanencia en el tiempo. O si no, aquí una unión temporal para hacer vías o esto se unen, se deshace y no hay responsables. Algo como lo que pasó con el Mintic y Centros Poblados, que fue más o menos la misma estrategia. O el caso de los famosos casos de corrupción que involucran varios grupos de construcción de vías, es lo mismo. Óigame, pero esto que usted está planteando siembra sospechas y deja muy mal parado al registrador nacional. Mire, el registrador nacional ha estado en escándalos, salpicado en el escándalo de Odebrecht, más de 200 minutos hablados con Otto Bula y el ñoño Elías, previo al estallar el escándalo de Odebrecht. Cuando fue magistrado del CNE, ya está el escándalo. Participó en el pacto del silencio para cerrar las investigaciones de Odebrecht y señalado de vender sentencias cuando era presidente del Consejo Nacional Electoral. El año pasado y principios de este año hizo todo lo posible para aprobar un nefasto código electoral para el tema de los software electorales. Y ahora tenemos todas estas contrataciones dirigidas. Y aún así este señor es registrador. ¿Cómo se entiende eso? No, este señor, explíqueselo a un ciudadano yo creería, común y corriente. Un señor como este debería estar en cualquier lado, por ejemplo en una cárcel, pero no en una registraduría. ¿Y qué puede pasar entonces? El problema es que el sistema electoral colombiano, después de lo del año pasado, está con un problema de legitimidad muy grande. Si este año, con toda la polarización que hay, algunos candidatos llegan a decir me robaron las elecciones, no hay como garantías de que el sistema aguante una presión de esas. ¿Por qué? Porque hoy en día el sistema electoral lo que más vale, además de los tarjetones y la modalidad de los software electorales. Un software electoral puede valer 100 millones de pesos, como pueden cobrar 3.000 o 4.000 millones o 25.000 millones, nadie sabe. Y esta registraduría contrata 7 software electorales, el software para seleccionar jurados de votación, el software para inscripción de cédulas, el software del conteo, el software del preconteo y así. Y todo eso lleva a que el problema es que no hay auditoría a esos software electorales. Entonces si alguien llega a decir me robaron, nadie sabe si es cierto o no porque no permiten la auditoría. Naturalmente no nos quedamos con la versión solamente del senador Ávila. En nuestra tarea de contrastar la información, consultamos la versión de la firma Thomas Gregg & Son, que sin hacerlo de manera escrita ni oficial, sus relacionistas públicas me dijeron telefónicamente que lo que decía el senador era falso. No me dijeron por qué. Solamente se ciñeron a decir eso. También buscamos al registrador Alexander Vega con su oficina de prensa y todavía estamos esperando respuesta.